Y ahora me voy a dar un lujo, voy a hablar con Pablo González. Pablo es el presidente de YPF. Pablo, bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No creo que sea un lujo, pero te agradezco. Y la verdad que YPF tiene, mira, una facturación de 18.000 millones de dólares. Tiene un EBITDA de 5.000 millones de dólares de acuerdo al último ejercicio. Y sobre todo, ¿cuántos empleados tienen? Y 20.000 directos y 50.000 indirectos. Es casi una ciudad. Mira quién es el presidente de YPF. Pablo González, presidente de YPF. Con una amplia trayectoria en el sector público nacional y provincial, en febrero de 2020 asumió su cargo actual. Pablo es abogado y escribano por la Universidad Nacional de La Plata y tiene una diplomatura en Derecho de Hidrocarburos de la Universidad Austral. En el 2015 fue electo como vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y en 2019 asumió como diputado nacional. ¿Qué representa hoy YPF en el mercado local? Y claramente yo creo que la eficiencia, la seguridad y en el desarrollo de Vaca Muerta hoy determina que YPF, bueno, esté liderando la producción de Vaca Muerta y además tenga un portfolio de proyectos en otras regiones del país, por ejemplo en Palermo Aike, que determine que ese crecimiento y esa perspectiva que recién Gerold explicaba a la audiencia, necesariamente el año que viene se va a incrementar. ¿Cuánto ayuda y cuánto perjudica a Argentina? Me refiero al contexto de país. En el caso de YPF, estos últimos 2 años ha tenido un crecimiento y ha tenido una mejora de eficiencia. Ese EBITDA de 5.000 no era un EBITDA de 5.000 que se venía reiterando en los últimos años. En realidad el EBITDA en YPF entre el 2015 y el 2019 cayó. O sea, cae en el 2016 a 4.300 y después empieza un EBITDA de 3.200, 3.600, 3.300. Muchos que nos miran dicen, bueno, ¿de qué están hablando? Es, Básicamente de ganancias, ¿no? no, De es, es resultado el, positivo. es el ingreso menos los gastos antes de la deuda y de las amortizaciones. Entonces, ese índice determina eficiencia, ¿no? Y proyecto de futuro. Bueno, hoy tenemos ese EBITDA de 5.000 millones de dólares. El año pasado tuvimos una ganancia de 2.200 millones de dólares con proyectos de expansión, con proyectos que claramente lo que buscan es evacuar el incremental que tenemos de petróleo y gas a través de proyectos de sistema de transporte en petróleo y en gas. Miraba un poco la participación que ustedes tienen en materia de combustibles, que es el fuerte del negocio. Digamos, hablamos de un 53% del mercado más o menos de nafta, 57% de gasoil, y una estrategia nueva que es empezar a exportar. ¿Cuándo decidieron y por qué empezar a exportar? El proyecto de GNL de gas es un proyecto que YPF lo viene trabajando hace 3 años. Las reservas o los recursos que tiene nuestro país en materia de gas son los que hoy se van a repetir constantemente, creo yo, en esta jornada. 308 trillones de pies cúbicos, pero además de eso, de gas en Vaca Muerta, pero además de eso, la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos informó que en Palermo podemos llegar a tener 130. ¿Hay mucho gas? Claramente hay otros países del mundo que también tienen gas, es decir, hay una oportunidad. GNL es un proyecto que busca monetizar esos recursos. Hay que construir primero un gasoducto de 36 pulgadas como el LNK, después hay que hacer 2 más. La primera etapa del proyecto son 5 millones de toneladas, mitad en un barco que tiene Petronas, que se llama Satu, y mitad con planta en tierra. ¿Con quien tienen una alianza hace cuánto tiempo? Y no, de 2014, ¿no? YPF viene trabajando, hoy tenemos 50.000 barriles día con Petronas. El proyecto de gas es nuevo, Petronas es la 4ª del mundo en GNL, o sea, es un proyecto que dentro de 15 años va a producir 25 millones de toneladas. España consume 21 millones de toneladas, Francia consume 25 millones de toneladas, Petronas produce 73 millones de toneladas y es la 4ª del mundo. Eso para que nos demos una idea de la magnitud de este proyecto. El gas está, necesitamos un marco regulatorio que es lo que hoy se está discutiendo en el Congreso. Nosotros ya fuimos a defender nuestro proyecto y a manifestar que ese marco regulatorio perfectamente determina que Petronas avance la inversión con YPF. Flavia Rollón también fue a defender el proyecto, así que me parece que es un proyecto
para el país, que hay que entender que debe ser una política de Estado, que no podemos perder más tiempo y que creo que hay que aprobarlo a la brevedad. Ahí el proyecto es tener una compañía, una SA nueva para GNL. Después que el marco regulatorio determine ciertas condiciones para otros proyectos, porque el marco regulatorio que está en el Congreso no es solamente para YPF. Pueden entrar, de hecho otras compañías tienen proyectos también. La aprobación del marco regulatorio determina una línea de tiempo donde nosotros vamos a licitar el gasoducto con Petronas, vamos a firmar la decisión final de inversión y vamos a constituir probablemente una SA para este proyecto. Tenemos unidades de negocios como YPF Luz, por ejemplo, que es mucho más chica. Imagínate este proyecto que arranca pensando en una inversión de 10.000 millones de dólares, digamos, necesita una figura jurídica nueva. Hablando de inversiones, ¿cuál es el plan que tienen, cómo trazaron el plan y cuál es el foco principal de esas inversiones? ¿De GNL? No, en general. En general. Bueno, este año se van a invertir 5.000 millones de dólares. En no convencional 2.300, el presupuesto que estamos ejecutando. En convencional 1.300 y en downstream 1.000 y en otros negocios de YPF el resto. Claramente el NOC interanual viene creciendo un 29% en YPF. Todavía el convencional produce más crudo que el convencional. Estamos adecuando nuestras refinerías. En la de La Plata estamos invirtiendo unos 500 millones de dólares. Lo mismo Luján de Cuyo, una inversión un poco menor, pues estamos adaptando nuestras refinerías para poder procesar más rápido el crudo liviano de Vaca Muerta, pensando que ese declino que tiene el convencional obviamente se va a seguir acrecentando y esa ecuación va a cambiar, ¿no? Hoy estamos en 147.000 barriles convencionales, un poquito menos en no convencionales, pero yo creo que en unos meses va a haber un hito que ya se dio en gas, que es que el no convencional, en el caso de YPF, va a superar la producción convencional. Hace un ratito la veíamos a Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, que nos hablaba del plan país, y en un rato para el cierre vamos a tener al economista Arriazu, que hizo todo un trazado respecto de oportunidades que genera la macroeconomía. Él dice, no soy especialista en energía, pero sí en economía, y investigó, pero desde la perspectiva de YPF, ¿cuál es el aporte concreto de Vaca Muerta y cuál es el aporte de YPF para Vaca Muerta? YPF tiene que seguir invirtiendo a este nivel y recuperando la compañía a este nivel. Nosotros, YPF se había, por lo que yo entiendo que es una mala política energética entre 2016 y 2019, en relación a YPF, porque la verdad que otros crecieron durante esa etapa. Algunos de esos van a ver, yo he visto que van a pasar por acá, me parece bárbaro. Ahora, YPF cayó en producción, cayó el EBITDA, cayó la inversión, aumentó la deuda. Son los números, digamos que son los números que están. Entonces, ¿qué le hace falta a YPF? Bueno, seguir invirtiendo, seguir teniendo, digamos, una política energética que tenga YPF como la locomotora de este crecimiento. Porque YPF tiene el 40% de Vaca Muerta, porque YPF tiene una craje de 250.000, porque YPF es la que ha financiado, si querés, o la que ha invertido en un aprendizaje que viene de 2003 hasta ahora, que determina que las demás compañías de la Argentina en algún punto se hayan visto beneficiados con eso. Los socios de YPF, Chevron, Petronas, Shell, si querés, Dow, han venido invirtiendo en un costo de aprendizaje que hace 4 años estaba en $16 y hoy está en $8, al mismo nivel de Permian. Venís del palo de la política, estás ahora al frente de la petrolera, que es la principal petrolera de nuestro país, una petrolera que cotiza en el exterior. Digo, ¿qué importancia le das a las acciones internacionales o, por ejemplo, a la cotización concretamente del exterior? Bueno, obviamente lo que me explican los financieros, claro que es muy importante, ¿no? 51 a 49, digamos 51% de Estado, ese 49% nosotros necesitamos que el mercado vea YPF, vea estos números y vea YPF como confiable, y yo creo que lo estamos consiguiendo. La acción estaba muy baja el año pasado, estaba a 2,90.
creció interanual en dólares, 400% interanual. Es un crecimiento que yo sé que va a parar. Digo, eso tiene que ver con cierre de capítulos judiciales que estaban Sí. abiertos y se cerraron, por Yo ejemplo. creo que tiene que ver con la eficiencia, con la inversión, con los proyectos, Vaca Muerta Sur, que es otro proyecto que es, además del duplicar del VAL, le va a permitir a YPF evacuar crudo por la provincia de Río Negro, por Punta Colorada. Es un oleoducto que vamos a empezar a construir ahora. Ahí van a ser hasta 360.000 barriles y además empezamos a exportar después de 2007 a Chile. Después del año 2007, después de 16 años, YPF vuelve a exportar crudo por ducto. Ahí vamos a exportar 110.000 barriles, es una sociedad con ENAP y con Chevron. Es decir, yo creo que el mercado ve esto, ve que YPF viene mejorando en sus índices de producción. Nosotros cada 3 meses informamos a la bolsa nuestros resultados como corresponde, que viene cumpliendo medidas de compliance, digamos, que determinan que ese crecimiento venga, digamos, sea un crecimiento tal vez silencioso, pero sostenido. Los juicios del año pasado, había 2 juicios que presionaban mucho la acción, a mi modo de ver. Maxus claramente era el que más lo presionaba. Este año pudimos resolverlo con un acuerdo, digamos, que fue muy beneficioso para YPF y ahí viene un salto de la acción muy importante y ahí se estabilizó. Es decir, pasamos de 2,90 a 15 dólares y ahí estamos, ¿no? También con los avatares de la macro. No digo, pero Sí, digo ahí la micro siempre está rodeada por la macro. pero digo que esta perspectiva con este crecimiento de producción, con estos proyectos, si seguimos invirtiendo a este ritmo, tratando de que no decline con recuperación secundaria y terciaria el convencional en la cuenca del Golfo San Jorge, seguimos creciendo no convencional en Vaca Muerta, ahora y si redireccionamos otras regiones donde creemos que tenemos recursos, vamos a seguir creciendo. En agosto, la segunda, tal vez entre el 15 y el 20 de agosto, vamos a perforar no convencional en Palermo Aique con CGC. Es la primera vez que YPF perfora no convencional sin un socio extranjero fuera de Vaca Muerta. Es decir, con una empresa argentina como CGC, en una alianza que venimos construyendo hace un tiempo, creemos que ahí vamos a tener recursos y digamos, geográficamente esos recursos en Palermo Aique determinan que Argentina el día de mañana pueda exportar hacia el Pacífico. Hablabas de Vaca Muerta Sur para cerrar capítulo Vaca Muerta Norte. Vaca Muerta Norte lo estamos construyendo, obviamente son 80 kilómetros, en realidad viene a contribuir esta expansión y poder, por un lado, alimentar el ducto que va a Biobío y por otro lado también a la refinería de Luján de Cuyo. ¿Y qué pasa con el impacto del gasoducto? Digo, fue una noticia política muy fuerte, fue una noticia que tiene que ver con un cambio de matriz y con la posibilidad de tener autoabastecimiento a futuro. Digo, ¿cómo impacta en YPF? YPF viene cumpliendo plan gas, viene aportando, es el mayor volumen le aporta plan gas. Hubo una licitación para el gasoducto Néstor Kirchner, YPF también participó. Ahora nosotros tenemos que pensar, es decir, hubo más oferta que demanda en plan gas, Es decir, eso creo que es un muy buen dato. Hay compañías que han crecido mucho en producción, Tecpetrol, por ejemplo, o Pampa. Pero, a estar todos en un ratito. Sí, Lo veía afuera, por eso los están estoy por nombrando ahí. para quedar bien. Y nosotros tenemos locaciones que estamos pensando para el proyecto de GNL. El proyecto de GNL es un proyecto que va a determinar que es neto de exportación. Mayo, junio, julio, los barcos, si hay un faltante en el mercado interno, se va a sustituir esa importación de barcos si lo hubiere, pero en el pico de producción, porque el recurso está. Lo que van a decir todos los que pasan por acá es que el recurso está el recurso, y está hace muchos años. Me gustaría que algunos de ellos expliquen qué hicieron, en el caso de YPF, si alguno
estuvo, que hicieron entre el 15 y el 19. Recién le estaba mostrando a la gente que trabaja conmigo un cuadro. Cuando entré, YPF en el 2020 había perdido 1.000 millones de dólares. Entre el 19, el 15 y el 19 habíamos perdido los números que te acabo de decir. Pero lo ves y los trabajadores... Vos la empresa la ves muy en perspectiva con la política de con la política periodos. energética. Y bueno, a ver, Así la gestionás, hay que digamos. tener planes, hay un directorio de 12, ¿no? Es decir, donde se toman las decisiones. Las decisiones deben ser de crecimiento, de planes de... Nosotros necesitamos, nuestro país necesita que estos proyectos de crecimiento, Vaca Muerta Sur, Vaca Muerta Norte, el oleoducto a Chile, GNL, tengan continuidad. Hace mucho hincapié en 2015-2019. ¿Por qué concretamente? Contá para... Porque cayó la producción y cayeron las reservas, y cayó la EBITDA, y cayó la inversión, y cayó todo en YPF. ¿Pero crees que esa gestión iba en detrimento de la compañía? Bueno, sería bueno que lo expliquen. Me parece que no hay que ser un genio, ni mucho menos, para llevar adelante una gestión con este nivel de recursos que mejore la actividad y mejore los números de YPF. Tal vez la prioridad no era YPF, tal vez la prioridad pasaba por otro lado, no lo sé. Habría que preguntar, ¿por dónde? No lo sé, pregúntele a Aranguren hoy por qué firmó la resolución 46, por ejemplo, y a quién benefició. Y YPF, ¿por qué no ingresó? ¿A quién benefició? Pregúntele a él. Porque están acá también mirándome por la pantalla, no quiero que quede bien hoy, ahora quiero que mal. Lo que digo es, la conducción de YPF es eminentemente técnica y eminentemente profesional. Generan los números que yo acabo de contar. Las decisiones estratégicas son del directorio. Nosotros tenemos estos proyectos, que son los que todo el mundo conoce, porque digamos, no hay nada nuevo en lo que acabo de decir, y con los números de producción y de EBITDA y de etcétera, que todo el mundo conoce, nosotros lo presentamos a la Bolsa de Nueva York, estos números que te acabo de decir. O sea, si hubiéramos dicho una pavada, estaríamos en todos los diarios. Con lo cual, tenemos que aprovechar este periodo de crecimiento en serio de YPF y del resto del sector. El proyecto de GNL va a determinar que de acá a 15 años nuestro país exporte gas, 460 barcos por año, y a valores de hoy, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Ese es un gran desafío. El marco regulatorio tiene que salir este año y tiene que haber una política de Estado energético que siga empujando a YPF para avanzar en este proyecto, donde además se necesita un volumen de gas igual al 80% del gas que hoy produce la Argentina. Entonces, todos los amigos que me están mirando acá afuera, que están en compañías de gas y están en Vaca Muerta, van a aportar gas a este proyecto. Y Argentina va a poder exportar en un nivel parecido a lo que hoy exporta con el campo. Pablo, la última. Estamos en un año electoral, estamos en un año que tiene ciertas definiciones para una compañía tan grande con 70.000 empleados entre directos e indirectos, con esta realidad y con una mirada de largo plazo como tiene que tener el mundo energético. ¿Cuánto te incide este escenario que es un poco más movilizante que el resto? Lo mismo las restricciones cambiarias, por citarte un ejemplo. La cuestión política, la verdad, hasta ahora nada. En Neuquén ganó Rolando Figueroa, digo Neuquén porque es el lugar tal vez más importante al cual hay que seguir de cerca. Yo me acuerdo en el 21 tuvimos un paro de 20 días y el sector pierde 400 millones de dólares. Entonces hay que siempre estar muy cerca. Creo que, además que un amigo, nos hicimos amigos cuando éramos vicegobernadores, creo que él es una persona que está en condiciones de garantizar este crecimiento, garantizar que Neuquén acompañe este crecimiento. Creo que es una etapa donde Figueroa me parece que tiene los conocimientos y la experiencia para garantizar que este crecimiento sea sostenido. Yo estoy seguro de eso, porque lo conozco muy bien, porque es una persona muy seria, muy trabajadora, y creo que todo este crecimiento que estamos teniendo nosotros y el resto de las compañías, me parece que del lado político de Neuquén se va a sostener. No va a haber
digamos, ninguna política pública en Neuquén que incida o perjudique la actividad. Eso me parece que es un muy buen dato. También él era del MPN, digo, después fue por afuera. Ahora están juntos, ¿no? O sea, No, creo que no están juntos. ¿No? ¿Ya no? No sé. Tuvo algunos aliados de diferentes colores. Lo que yo veo es que, ya que estamos en este terreno, digo, eso de ir a colgarse a las victorias en las provincias, de los que ganan las provincias, eso es un partido provincial, el MPN. Pues vos me decís, bueno, hay uno que era socialista, que era radical. Sí, Movimiento Popular Neuquino, para que no conozca. O viajo y después me escondo, depende de cómo sea el resultado. Así que ahora hay que mirar mucho las fotos. Yo lo que creo es que hay que... nosotros tenemos la obligación de tratar de pensar en esto, en estos proyectos, en cerrar este segundo semestre creciendo, bajando la deuda, porque la verdad es que lo que se va a discutir hoy acá, y algunos con matices y diferencias, digamos, ¿no? Cada uno, es que tenemos los recursos para crecer en serio esta vez. Sí, la oportunidad ¿no? está. Tenemos una gran oportunidad. Pensemos diferente, tengamos proyectos diferentes, pero los grandes proyectos de crecimiento, que fundamentalmente con esos recursos vaca muerta, son los que tienen que normalizar el país, generar divisas, etcétera, etcétera. Recién lo escuchaba Harold cuando hablaba del año que viene, el NK va a determinar un ahorro que puede ser entre 3.000 y 4.000 millones, pero YPF y sus socios Chevron y ENAP van a exportar el año que viene petróleo por ducto a Chile y ahí al Pacífico por 3.000. Con lo cual, la balanza energética, ya sabemos que la balanza energética va a ser positiva en dólares. Solo hablo de YPF y hablo del gasoducto nada más, ¿no? El resto también. Muchas compañías exportan crudo en barco. Con lo cual, el panorama es un panorama que a nosotros, digamos, nos llena de optimismo siempre que esté la voluntad de invertir y de crecer y haya una política energética que acompañe ese crecimiento, en el caso de YPF, por ejemplo. Pablo, muchísimas gracias.